periodista Julián Oces investigar los pasos de una mujer identificada como Verónica G., líder de un grupo de resistencia que operaba en el país durante la dictadura militar. Con un pequeño preludio presentamos aquí en Sociedad Operación Requiem de Juan Pablo Sáez. Juan Pablo, bienvenido. Su autor aquí presente. Un gusto. Gracias a ti por la invitación, Humberto. Antes de, por lo menos, introducirnos en el libro, voy a leer o robar un poco de la información que trae la solapa. Juan Pablo Sáez, periodista con estudios en cine y ciencia política, ha colaborado con reseñas literarias para las revistas Intemperie y el portal Pánico.cl y con artículos políticos para El Mostrador y la revista Soy Pensante. Operación Requiem es su primera novela. Yo me he enfrentado, ¿sabes qué, Juan Pablo?, a primeras novelas y esta trata de algo que por lo menos yo no he leído, los 90. ¿Por qué en tu primera novela tratar el tema de los 90? Porque, a ver, yo tenía 15 años el año 90 y, bueno, es una época que yo creo que para todos, cuando uno tiene 15 años, hay cosas que te marcan mucho. Y obviamente a los 15 años me marcó mucho, por ejemplo, el fin de la dictadura, parte de mi adolescencia y niñez la viví, o sea, mi niñez y parte de mi adolescencia la viví en dictadura. Y el cambio de folio, se podría decir, el cambio de gobierno, el cambio de régimen, pasar de un régimen dictatorial a un régimen democrático, fue todo un suceso en la época, el sí, el no, todo eso. Y siempre me interesó los 90 porque ya en los 90 salí del colegio, después estudié en la universidad. Entonces es una época que viví muy fuertemente, me acuerdo de más cosas de esa época que de la dictadura, se podría decir. ¿Y por qué la mujer metralleta? Porque me lo presentaba, a mí me lo presentaron, y primero agradecer la edición que me mandó la editorial, que me mandó la editorial, y me lo presentaba como una inspiración a la historia de Marcela Rodríguez, La Mujer Metralleta. ¿Qué tiene de especial la historia de La Mujer Metralleta? ¿Y por qué quisiste retratarla acá? O al menos inspirarte en ella. Sí, lo que pasa es que todo parte porque yo creo que hay hechos, hitos históricos que marcan a la gente en general, en todos los países. O sea, para la generación de los 60 en Estados Unidos los marcó el asesinato de Kennedy, ponte tú, la llegada del hombre a la luna. Me refiero a imágenes, ¿no? La muerte el asesinato de Lee Harvey Oswald, el asesino de Kennedy, por ejemplo. Son hitos, fotos imágenes que uno recuerda y que quedan en el inconsciente colectivo. En mi caso me quedó muy grabado el hecho del asalto al Sótero del Río por un destacamento del Movimiento Juvenil Lautaro. En el rescate de Ariel Antonioleti. De Marco Ariel Antonioleti. Todo ese hecho, toda esa discusión, yo me acuerdo de la época en que ocurrió todo eso. Y me llamó siempre mucho la atención, desde que tenía esa edad, la tragedia que tuvo Marcela Rodríguez. Y que es una mujer que entra a rescatar a su compañero de armas, digamos, y resulta gravemente herida, queda parapléjica de por vida. De alguna manera me llamó siempre la atención que ella es una metáfora del Chile transicional, se podría decir. Es decir, ella forma parte de una generación, entre comillas, perdida, esta generación que intentó tomarse el poder en la democracia, gente que ya tenía 25, 30, 35 años, y vino esta generación de más viejos, que habían dejado la embarrada para los años 70, que de hecho habían llevado al país a la crisis institucional, y que derivó después del golpe de Estado, y esa misma gente, esos mismos viejos, se tomaron nuevamente el poder en los años 90, sin dejarle espacio a esta nueva generación. Vamos a parar un poquito. Se me cayó. Es que lamentable. Cuando me hiciste la seña estaba como... Siempre pone una pausa. Ah, ya. No, que se puede. Claro. No lo escuché sonar. ¿Sí? Lo que nosotros hacemos no es robar, sino recuperar. Un delincuente roba lo que le es ajeno para autosatisfacerse. Mientras que nosotros recuperamos lo que le pertenece al pueblo. Se escucha desde el televisor en el living de Julián. La mujer en pantalla lleva lentes de sol y se ajusta con la mano un pañuelo verde olivo que le tapa la mitad del rostro. Bordado al centro, el pañuelo lleva un símbolo rojo,
una mano empuñada sobre una X circunscrita por un círculo. Luego la imagen del televisor pasa al plano general, donde la misma mujer, junto a 2 o 3 hombres armados con pasamontañas, camisa verde y jeans, reparten pollos congelados a un grupo de habitantes de una población callampa de Santiago, desde una camioneta blanca, de una empresa avícola. Y este es el encuentro que tenemos con Julián, el protagonista, con Verónica G. O la chapa de Verónica G, nuestra mujer metralleta en el texto. Así es. ¿Cómo procedes a hacer a armar un texto así? ¿Hay mucha información, hay mucho de vivencia? No, bueno, a mí siempre también me han interesado mucho la historia del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el movimiento Juan Lautaro, y en los documentales que hay siempre están estas tomas a rostro cubierto, en donde ellos hablan, hacen manifiestan la posición del partido o la posición del movimiento, y lo saqué un poco como de eso. Se supone que en ese momento Verónica G está hablando a rostro cubierto, haciendo como una declaración pública, dando a conocer digamos, la posición del movimiento. Entonces lo saqué un poco como de ahí, es como un símbolo de todas las imágenes estas que vimos en los años 90 y en los 80, donde la gente de estos movimientos actuaba a rostro cubierto y declaraba cosas. La historia yo la veo muy cinematográfica en la forma de escribir. ¿También es una obsesión también por tus estudios de cine con lo que tenés? Sí, y de hecho si te fijas, hay harta cita, guiño a cosas cinematográficas. Por ejemplo, en una parte, ya hacia la mitad de la historia, los personajes intercambian así muy secretamente, a escondidas, un cassette de VHS que dice La Última Tentación de Cristo. Y La Última Tentación de Cristo del año 97 todavía estaba prohibida en Chile, o sea, uno se olvida de esas cosas, pero el año 97, o sea, estamos hablando fines ya de la década del 90. Bien hermoso, gracias Jaime. Hermosito. Nuestro hermosito. Mientras no sea hermosito de la Dina. A propósito. A propósito. Y hablando de guiños de cine, aquí hay uno muy especial. La primera vez que vi a James Sever fue cuando hizo de Juana de Arco, dice Fábregas, sosteniendo la foto de Verónica G a contraluz cerca de la ventana. A nosotros nos gustaba una famélica cuando todos los demás las preferían voluptuosas como la Loren, como la Bardot. Ir por la Sever era ir contra el sistema, contra lo establecido. No sé si me explico. Si tú me decías, no, a mí me gusta la Jean Sever, estaba claro, pero súper claro de qué lado estabas. Nadabas contra la corriente. Cuando todas querían irse a Hollywood esta mina se fue a París y se casó con un escritor de allá, un acto transgresor a todas luces. Cuando todas usaban el pelo largo, la Sever se lo cortaba casi al rape. Esta mina tiene algo de la Sever. Y en una pequeña investigación proporcionada gracias a San Google, Jean Sever. ¿Fue la primera imagen que se te vino a la mente para poder crear el personaje de Verónica G? Sí, lo que pasa es que quienes hemos estudiado cine alguna vez, mira, por lo menos a la gente que aprendimos cine en los años 90, lo primero que nos mostraban era, de cine europeo, nos mostraban la película Sin Aliento, que es una película francesa protagonizada por Jean-Paul Belmondo y esta mujer. Y esta mujer fue muy icónica del cine francés de los años 90, del cine europeo de los años 90, y también interpretó a Juana de Arco. Entonces hay un guiño también a eso, como Fábrega, es un tipo ya que ha pasado los 60 años, es un tipo que se supone que conoció en el cine a esta mujer, que vio, que le gustaba de alguna manera, entonces ese es como el referente que él tiene. Por eso lo utilizo más que nada, lo tiene que ver con una época que Fábrega vivió y de la que se acuerda él. Quizás me estoy adelantando mucho, pero ¿tú te imaginas seriada tu libro? Sí, de hecho Porque yo tengo el protagonista en la cabeza, así como una cosa que yo me lo imaginé. Me imaginé a Julián, a Alejandro Boich.
Yo le leí y dije, este tipo es Alejandro Goich, Sí, en tiene semejanza. algo, sí. Algo un poco más joven quizás, Claro. pero sí, tiene algo efectivamente de Alejandro Goich. Sí, la historia yo siempre la imaginé dividida en tres, o sea, una saga de 3 libros, digamos. Me gustaría en una segunda parte tratar la historia de una especie de spin-off sobre la figura de Pancho, que aparece muy poco, que es el hijo del general Gorostiaga. Que no voy a hacerle spoiler acá, pero algo le pasa a él, y es como ver la historia de por qué él llega a esa situación, por qué él toma esa decisión y provoca una tragedia familiar que está explicada en el libro. O sea, pueden haber más libros, Sí. una saga de Sí, Atento, Penguin Random House. No te digo a ti, digo a la cámara. Y en el desarrollo mismo, bueno, haciendo memoria también del mismo lanzamiento, el tema del periodismo en los 90 y el periodismo durante la misma transición. Alejandro Matus mencionaba de que muchos viejas glorias del periodismo estaban junto con estos nuevos chicos y que ellos les enseñaban temas de derechos humanos. Es tan crudo los 90, a diferencia de los tan ya contados, la tan contada época de la dictadura. Yo creo que es igual de terrible, pero de hecho a veces resulta aún más terrible porque está como escondido. Es como hay una violencia solapada en los años de la transición. Hay un autor, Carlos Portales, que tituló un libro, uno de sus libros se llama La democracia tutelada. Y eso era la transición, yo creo. O sea, la democracia tutelada, es decir, una especie de semidictadura, donde hay un Pinochet muy fuerte, un ejército muy fuerte. Y la otra vez, cuando estuve hablando con un escritor, con Carlos Tromben, él me explicaba que él revisando, por ejemplo, para hacer su escrito, investigación que hizo en la Biblioteca Nacional, leyendo el Mercurio del principio de los años 90, me decía, revisa el cuerpo B del Mercurio de los años 90, del principio de los años 90, y te vas a pillar con muchas muertes de empresarios, de pequeños empresarios, de gente ligada a inversionistas, que morían así de la nada. Se ponía la noticia, murió tal persona, y se cerraba la investigación, no había nada. Hay algo ahí como escondido, hay cosas que nunca se investigaron, ajustes de cuentas, empresas que nacieron de la nada, que se fusionaron con otras, y cosas así. El mismo boinazo, por ejemplo, o sea, si tú vas y averiguas... Tú comienzas con el boinazo. Sí. Si tú vas a Google y googleas sobre el boinazo, te vas a dar cuenta, o lo revisas en un libro de historia, te das cuenta que fue una situación súper grave lo que pasó. Imagínate que Elwin estaba de gira en Europa cuando ocurrió el boinazo, y Pinochet se toma el edificio institucional del ejército junto con un destacamento del ejército. Es decir, el país descabezado, tiene a un general en jefe que intenta hacer un nuevo golpe, y eso pasó colado, nadie se acuerda. En la época de los Pinochet. Nadie se acuerda del boinazo, de hecho. O sea, es una cuestión que pasó muy piola. La operación Enlace. El ejercicio del lazo. La operación Enlace, el ejercicio Enlace. Es que hay un ejercicio Enlace y después un boinazo. Sí. Ellos lo trataron de plantear como son dos casos. el enlace. Sí. Pero versan sobre el mismo tema, es decir, los Pinochet. Los Pinochet. Justamente cuando estaba siendo investigado el hijo mayor de Pinochet. Los actores de Augusto. Agustito. Agustito, sí, obviamente. ¿Te viste muy aproblemado en poder cerrar una historia, en poder hilar fino para que la historia sea concordante con la historia real? Sí, eso cuesta mucho hacerlo. De hecho, escaleteé muchas veces esta novela. Escaleta significa es la planificación que tú haces antes de empezar a escribir. Ojalá tener una planificación, y sobre todo si es un libro histórico o que tiene como trasfondo una historia política, tú tienes que hacer calzar los tiempos. Hacer que, no sé, pues el personaje tenga 30 años en tal época, que eso se ajuste al hecho de que él tenía, no sé, que conoció, por ejemplo, a Verónica G. a los
24 o 23 años en una universidad, en la Universidad de Arcis, fijarse bien que la Universidad de Arcis existía ya para esa época, cosas así. Esos ajustes temporales son súper importantes de realizar. Y lo... a ver... También, no, es que me quedé en blanco, perdón. No, creo que no se volvió. Sí, estamos intentando volver a conectar. Y también en el sentido de poder hacer una misma historia familiar de Julián, que obviamente al verse inmiscuido o también obsesionado con esta Verónica G, estas mismas personas que protegían, no sabemos si las brigadas revolucionarias u otros agentes amenazaban a su propia hija. Sí. También es un juego que puede haber sido real. Sí, por supuesto, o sea, debió ocurrir, yo creo, no se me viene a la mente en este momento un caso concreto, y de hecho no me fijé en un caso concreto para armar eso, pero ese tipo de amenaza, la misma Alejandra Matos, por ejemplo, que tuvo que dejar el país, tuvo que irse a Estados Unidos después de publicar el libro negro de la justicia chilena, una cosa que hoy día nadie se lo imaginaría, que se publica un libro crítico sobre la justicia chilena, denunciando ciertos actos de la gente que dirige la justicia chilena, y que por ese hecho alguien fuera tomado detenido. Hoy día es como increíble, como que uno no piensa que va a ocurrir. Pero en esos años sí ocurría, y ella sí sufrió amenazas, por ejemplo, y cosas así. Entonces, yo no me basé en un hecho concreto, pero creo que ese tipo de casos sucedía. Ahora igual eso forma parte del thriller que yo armo, o sea, tiene que haber un poco de esa tensión. Un poco claro, de power, ese suspenso, que es cuando el protagonista ve amenazada a su familia. A lo mejor no se ve amenazado él mismo, pero sí cuando él ve amenazada a su familia, la tensión es mayor. Yo vi la historia también, algo que yo no puse en el review, que esto es es percepción mía en todo caso, muy Patrick Modiano en el Café de las Juventudes Perdidas. ¿Por qué? Allí en Modiano juega con Lucky, un personaje que no se ve pero que se menciona mucho. Y aquí juega un rol muy parecido a Verónica G. Un personaje, un protagónico que en el fondo no está, porque no está, se menciona mucho, dicen que lo ve, hay flashazos también en la historia, pero no está. Eso es mucho de eso. Y también el Santiago de Heredia. Porque es mucho el Santiago de Ramón Díaz Heterovich cuando cuenta una historia sobre Heredia. ¿También te basaste mucho en eso? Yo no soy seguidor de Díaz Heterovich, pero sí me interesaba... es un Santiago más bien oscuro. Sí, utilizar justamente al Santiago de los años 90, sí. Utilicé el barrio Yungay porque ahí yo estudié periodismo en la Arcis cuando estaba en el barrio Brasil, digamos. Y claro, y lo otro importante es que se utiliza como escenario el balneario de Santo Domingo y el puerto San Antonio, que para mí también es importante porque San Antonio fue llamado en su época, antes de la dictadura, le llamaban Puerto Rojo, de hecho. No, o sea, no fue antojadizo. No fue antojadizo. Se llamaba Puerto Rojo porque en el puerto San Antonio se alojaban los sindicatos más power, más importantes del tiempo de Allende, ¿ya? Y lamentablemente San Antonio y Llolleo fueron utilizados como el primer laboratorio de la dictadura en cuanto a represión. No olvidemos que cerca de Llolleo, entre Llolleo y Santo Domingo, se encuentra hasta el día de hoy Tejas Verdes, que fue el primer lugar, el primer sitio donde se torturó gente, la escuela de Manuel Contreras, y por lo tanto también está presente ese escenario como un hito importante. También cuenta mucho de lo que juega con el tema de la traición. Sí. Porque hay un lapso, para quienes no han leído el libro, un lapso entre 1993 y 1999. Sí. Y también una entrevista con un muchacho que Julián se encuentra en la Arcis.
Sí. y que obviamente no habla en buenos términos de sus propios compañeros. Sí. Eso también relata mucho de lo que es la historia real. Hubo Claro. también mucho de eso, traición entre los mismos correligionarios. Claro. En el caso del movimiento Juan y Lautaro, yo no sabía que haya habido haya habido como conflicto en torno a una tradición. Pero sí, ahí me baso mucho en lo que pasó en el Frente Patriótico, por ejemplo, donde sí, efectivamente hubo traición que condujeron incluso a la muerte de ciertos personajes dentro del mismo movimiento. Y yo creo que es como propio de todo movimiento que va creciendo, digamos. Se van produciendo facciones al interior y se van produciendo actos de traición. Y buscando también la historia, porque para poder ir un poco más de base, la historia de Marcela Rodríguez y obviamente la historia de Ariel Antonioleti. Sí. Ariel Antonioleti fue a quien rescató el grupo el Lautaro, Sí. y que se vio enfrentado a un tiroteo donde le costó a Marcela Rodríguez quedar parapléjica. Exactamente. Y, Sí, y que obviamente después Antonioleti fue ultimado, dícese, por un ex asesor de Bachelet, Sí, que es Juan Carvajal. Juan Carvajal, sí, periodista. Claro. Sí. Sí, Efectivamente ahí hay... bueno, la historia de Marco Aurelio Antonioleti es una historia súper trágica. O sea, era un tipo que no tenía ni 25 años cuando ocurrió todo esto. Y un tipo que había sido torturado por la policía, que lo lleva al hospital Sotero del Río para curarlo de esa herida. Y él, cuando está ahí, es rescatado por este destacamento del movimiento Juan y Lautaro. pero un rescate que iba a ser en la misma cárcel. No, este era un... Y que ocurrió que Antonioleti tenía que hacerse control en el Sotero del Río. Claro, exactamente, se lo llevan así, o sea, claro, estaba pensado que a él se le iba a rescatar en otro sitio, pero cuando se lo llevan al Sotero del Río, el movimiento Juan y Lautaro planifica este asalto al hospital. ¿No? Pero, claro, muchos se preguntan por qué estaba en el Sotero del Río, y era porque estaba siendo atendido por las torturas que se le habían hecho. Y claro, se rescata a Marco Aurelio Antonioleti vivo, pero Marcela Rodríguez hería gravemente. Y este hecho y la posterior muerte de Antonioleti, un día después, tan solo 24 horas después, desata un conflicto interno al interior del movimiento Juan y Lautaro, que finalmente conduce al fin del movimiento. Buscando historias también de Ariel Antonioleti, me di con un artículo en El Ciudadano, que es del 15 de noviembre, y resaltando un texto en especial, dice: Ariel fue asesinado en manos de la Policía de Investigaciones, quienes encontraron su paradero, según numerosos testimonios, gracias a Juan Carvajal, periodista que delata a Antonioleti por miedo a ser involucrado en el caso. Posteriormente sería asesor de relevancia en el gobierno de la socialista Michelle Bachelet. Así, y aquí fue una cosa que me sorprendí, así le cuenta a su amigo Ricardo Solari que el prófugo se encontraba en su casa por pedido de un primo de su esposa. Solari le hizo llegar la información a Investigaciones y Belisario Velasco, subsecretario del Interior. El resto de la historia se traduce en un certero disparo justo en medio de los ojos de Ariel mientras dormía. Claro. Sí, eso es lo que yo también he averiguado. Sí. Lo que sé es que Marco Ariel había sido llevado... Lo que pasa es que eso es lo que pasa. El movimiento Juan y Lautaro era un movimiento muy improvisado, y planeó este ataque al Sotero del Río de manera muy poco planificada. Entonces, por ejemplo, mientras los frentistas tenían ayudistas, tenían casas con médicos y tú podías llevar a alguien ahí y atenderlo, estos tipos no tenían a nadie. Entonces, en el intertanto, improvisan un lugar donde llevar a Marco Ariel, que estaba herido, y encuentran a alguien dentro del movimiento, eso es lo que yo entiendo, que tiene nexos con Juan Carvajal. Entonces lo llevan a la casa de Juan Carvajal, y de ahí en adelante hay que comprobar en realidad qué es lo que pasa, porque yo no sé efectivamente si Juan Carvajal habla con la gente de La Moneda para que finalmente para que Ariel Antonioleti sea finalmente asesinado. Yo esa parte no la sé. Sé que todo esto ocurrió en la Villa Japón, que está cerca de la Teletón, en Alameda.
¿Cómo? Claro, la Alameda por las rejas, es ahí donde ocurrió todo. ¿Qué sensación te deja después de haber publicado ya Operación Requiem? Después de tu primer libro. ¿Qué sensación quedas tú con el libro? No, yo estoy súper satisfecho con el resultado. Desde la portada misma, que la hicimos con una otra amiga escritora, Carola Brown, que tomamos la foto en Colina. Ella y la niña que aparece ahí es una amiga de la Caro, y fuimos, improvisamos, dijimos, vamos, hagamos la foto, después se la presentamos a la editorial y vemos qué dice la editorial. Y la editorial tomó la foto, la encontró buena y la eligió para la portada. Entonces, desde la portada hasta el texto, me parece que yo por lo menos estoy súper satisfecho. Y desde un primer costó mucho llegar a todos. Y desde un primer escrito a lo que vemos hoy, ¿cuánto ha cambiado Operación Requiem? Mucho. Sí, mucho. O sea, fue sometido a... Cortes. Fue escrita en una primera tirada, como el año 2014, 2015 ya estaba escrito una primera versión. Y desde el 2015 entre el 2015 y el 2016 se hizo una segunda versión, sobre todo de la segunda parte, ya y del final que fue cambiado. Y a tu juicio, porque retratas muy bien el tema de los 90, sí. ¿Por qué nadie, porque excepto tú, o por lo menos en mi ignorancia, eres tú? Es el primer texto que yo veo que hable sobre los 90. ¿Por qué no es tratado en los 90? Se habla mucho de los 90 hacia atrás. Sí. Pero desde los 90 hacia adelante es muy poco lo que se ve en ficción o escritos. Porque yo creo que en mi generación, por lo menos yo tengo 42 años, mi generación tiene como esta visión de que en los 90 no pasaba nada. Tenemos como esta visión, esta sensación de que en los 90 estaba como todo quieto, todo era como una taza de leche, pero de leche... amarga, digamos, ¿cachai? Pero de todas maneras algo detenido, algo que una tensa calma, se podría decir. Pero, y como tenemos esta sensación, yo creo que nadie quiere escribir como algo sobre eso, porque como que nada se movía. Durante el gobierno de Frei veíamos a Frei viajando por el mundo, firmando tratados comerciales, la discusión estaba muy metida en el tema de la economía, del crecimiento económico, y solamente esa calma viene a romperse con la detención de Pinochet, creo. Es la detención de Pinochet la que viene a romper esa calma y viene a retrotraernos nuevamente a antes de los años 90. No, o sea, en el fondo a no depender tanto de lo que pudiera hacer el ejército. Sí, exactamente. Pero también como que hace retroceder la discusión, el debate a antes de los 90. O sea, yo no sé, pero el año 97-98 cuando Pinochet tomaba detenido, todos creíamos que, por ejemplo, o sea, Pinochet poco antes se había transformado en senador vitalicio. Había logrado con el senador Saldívar un acuerdo por el cual el 11 de septiembre dejaba de ser un día feriado. Entonces, todos pensamos que ya este caballero se iba a jubilar ahí, todos esperábamos que algún día se fuera, pero nunca pensamos que el tipo iba a ser detenido fuera y que su figura se iba a desmoronar de la manera en que se desmoronó. O sea, entonces la detención de Pinochet, creo yo, es el hito que viene a romper completamente lo establecido de alguna manera. Y yo creo que por eso los escritores en general no escribían sobre esa época. ¿Más por miedo? ¿O por no saber cómo agarrar la es porque historia aparentemente no hay cosas interesantes, solo aparentemente. Mientras que sabemos que sí. Los 90 tienen cosas sí, exactamente, hay cosas, sobre todo, por ejemplo, esto de... Desde el mismo ejercicio del enlace. Sí, exactamente, no sabes. O de la misma detención de Pinochet, por ejemplo, pregúntate tú, ¿cómo es que Pinochet fue detenido en Londres? ¿Qué nexos hubo entre miembros del gobierno, en esa época del gobierno de Frei, de Cancillería, con la gente de España, para detener a Pinochet, por ejemplo? Pero eso no se ha hecho nada sobre eso. Pero se cuenta que fue como muy casual. Yo creo que no es nada casual. O sea, comillas. No, aquí nada es casual. Yo creo que hubo nexos entre Cancillería, no estoy hablando del mismo canciller de la época, sino que de gente que trabaja en Cancillería, hay muchos funcionarios que tuvieron nexos con España para poder detener después a Pinochet. No se ha hecho nada sobre eso, que es algo bien interesante, o sea, por ejemplo.
¿Alguien quisiera decir algo? ¿Alguna experiencia en los 90? No amoroso, obviamente, algo que tenga que ver con la historia. Bueno, mi primera relación sexual en los 90. No. Yo quiero decir que lo que pasa con los 90 es que hay que tener cojones para hablar de los 90 porque era una época difícil, dado que hablar y tocar los 90 es como tocar la democracia. Por eso que se habla mucho de la dictadura militar, pero cuando llega la democracia no hay que hacer olitas. Y hasta el día de hoy Chile sigue pensando así, ¿no? Recuerdo yo que cuando aparece el movimiento juvenil Lautaro eran llamados los KS Pistola, más aún que el Frente y otros anteriores, porque ya no había que hacer, no había necesidad de hacer revolución ni lucha armada porque ya estábamos en democracia. Entonces, quizás por eso hay algunos libros que han hablado de los 90, pero pocos todavía, y es una época muy reciente todavía. Sí. Recuerda que nosotros estamos hablando todavía de los 80s, ¿no? Y del 70. Pero yo creo que progresivamente nos vamos a ir acercando más a los 90, creo yo, en términos artísticos, ¿no? Sí. El teatro lo ha hecho harto, Sí, la misma Luna Fernández está metida ahí en eso. Yo quería volver a hacer una pregunta que te hicieron antes, Juan Pablo, respecto de la construcción de la novela en términos audiovisuales. ¿Cómo el audiovisual se cuela en la literatura? ¿Cómo se cuelan las imágenes? ¿Dónde están eso? Aparte de las citas cinematográficas, en la manera de escribir concretamente, ¿cómo afectó tus estudios de guión cinematográfico, de visionado de películas, a la escritura concreta? A ver si hay algún ejemplo que pudieras darnos de dónde está eso. No, porque hay escritores que a veces la gente dice este es más visual que otro, este es una película ya, y otros que no sucede. ¿Sientes que tu libro es así? Sí, a ver, hay escenas sobre todo hacia el final de la novela que están hechas de manera muy cinematográfica. Yo personalmente, a mí me gustan mucho las películas del inicio de Brian De Palma, por ejemplo, de los inicios de Brian De Palma, obviamente de Hitchcock, y me basé mucho en ese tipo de películas para armar ciertas escenas, por ejemplo hacia el final, que no la voy a contar ahora para no spoilear, pero sí fueron construidas de esa manera. Otra película que me marcó harto y que sirvió para hacer esta novela es Buongiorno Notte, de Marco Bellocchio, que no es muy conocida en Chile, una película italiana que cuenta la historia de la Brigada Roja, que secuestran a Aldo Moro, lo llevan a una casa de seguridad, y la película es todo el encierro de Aldo Moro, pero la película no es sobre Aldo Moro, sino sobre una chica, una mujer que forma parte de este movimiento, algo así como Verónica G, que comienza a arrepentirse del hecho de secuestrar a Aldo Moro, y empieza la duda a meterse en ella muy fuertemente. Y la película está muy bien hecha, y yo creo que parte de esa película está también en esta novela. Esta duda permanente del personaje, este personaje fantasmagórico de Verónica G también, está metida ahí. Sí. Tengo una pregunta. Tú hablaste recién antes de que en el 90 no se conocía en el fondo estos hechos, ¿cierto? Personalmente yo me acuerdo que en el año 98, en la detención de Pinochet, ¿no es cierto?, se dijo mucho de que él fue, ¿no es cierto?, por, en el fondo, un problema celoso. Yo me pregunto, ¿no es cierto?, que tal como tú, ¿no es cierto?, quién habrá sido el que dijo que resulta que voy a España, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu sensación, ¿no es cierto?, de la noticia mundial, ¿no es cierto?, que salió en todos los días, ¿no es cierto?, cuando fue a Scotland Yard a decirle estaba en el fondo en un juicio, ¿no es cierto? Y también, obviamente, te quiero hacer en el fondo otra pregunta, ¿no es cierto?, ¿cuál es tu visión, después de casi 18 o 20 años, ¿no es cierto?, de, en el fondo, este hecho, ¿no es cierto?, histórico, ¿no es cierto?, para los que nunca pensamos de que antes Pinochet iba a ir en el fondo país, porque que también, ¿no es cierto?, era muy amigo de Margaret Thatcher. Sí. Entonces, frente a eso, obviamente, en el fondo de esa escena de hierro, que nunca me voy a olvidar cuando fue de Margaret Thatcher, le dio su apoyo a la cuestión, y parece, obviamente, que 2 semanas después, ¿no es cierto?, estalla. No sé, ¿no es cierto?, ¿cuál es tu visión, ¿no es cierto?, ahora ya, en el fondo, ya en el año 2018? Sobre la detención de Pinochet. Claro. O sea, en términos literarios creo que se puede hacer una cuestión súper buena. A mí personalmente me gusta como tomar temas personales o familiares y
y que esos temas tengan como telón de fondo esto otro. O sea, sería súper bueno de repente hacer una historia sobre un abogado, ponte tú, que formaba parte de Cancillería y que sabe que este tipo va a viajar a Londres. Me imagino una cosa así, también tiene que operar un poco de imaginación también, porque si hacía algo como muy al pie de la letra, mejor te lee un libro de historia, ¿me entiendes? La idea no es hacer un libro de historia, la idea es hacer una ficción que tenga como un trasfondo. Y sí, pues la detención de Pinochet fue un hito tremendo que además afectó mucho a mi profesión, al periodismo. O sea, ahí el periodismo se desnudó por primera vez desde los años 90. Ahí muchos periodistas, entre ellos por ejemplo Fernando Pols y otros, hicieron la autocrítica. ¿Cuánto el periodismo se automintió? ¿Cuánto el periodismo se autocensuró durante mucho tiempo y dejaba pasar estas cosas como por ejemplo de que Pinochet fuera nombrado senador vitalicio, como si fuera algo normal, como que no... Entonces surgió como toda, yo me acuerdo patente en esa época, la discusión al interior del periodismo que hubo, las acusaciones cruzadas de gente, por ejemplo, ligada a la ex revista Cauce, por ejemplo, de un Cárdenas, acusando a periodistas de la prensa más tradicional, de que habían puesto un manto de silencio a muchas cosas, lo que hablaba Carlos recién. Esto de proteger la democracia tutelada y de no hablar de ciertos temas para proteger esa democracia. Y creo que la detención de Pinochet es súper importante en ese sentido. O sea, cómo se rompe una calma autoimpuesta, una autocensura que duró mucho tiempo. Que también quería aclarar obviamente que en los 90 también está el caso del secuestro, ¿cierto?, de Edwards. Sí, está el secuestro, imagínate, está el secuestro de Edwards. En el fondo está, ¿no es cierto?, la primera detención, ¿cierto?, Manuel Contreras. Sí, exactamente. Cuando él escapa en avión. ¿Viste? ¿No Uno es se va, y los periodistas están diciendo que... está el asesinato de Guzmán, que uno tiene como la visión de que fue el final de la dictadura, en realidad es principio de los 90, el año 91. Y hay otro hecho que fue más cinematográfico, que lo vimos todos por televisión, que es este secuestro de una familia por parte de un destacamento del frente, ¿cachai? Entonces está el rescate de estos frentistas de la cárcel, todas esas imágenes, esos hitos como de imagen que uno tiene en la cabeza y que yo creo que de cada una de esas cosas se pueden hacer cosas bien interesantes. No porque estuviésemos en democracia las cosas eran normales, yo creo que había una anormalidad ahí muy escondida. Yo quedé, hablando de los mismos frentistas, estas personas que lucharon, que fueron, digamos, la carne de cañón en la lucha contra la dictadura, que ya llegada la democracia, básicamente la nueva administración los relegó como delincuentes de banco. Sí. Y uno lo encuentra como que, pucha, qué triste final para gente que en verdad luchó por algo que en verdad creía. Sí. Sí, todo un drama para esa generación. También lo de Mauricio Hernández Norambuena y de la misma Marcela Rodríguez. Y Guillermo Sandón también, que fue el creador del movimiento Joaquín Lautaro, que él viene del MAPU, él era más viejo, pero él viene del MAPU, digamos. La Alejandra Matus dijo una cuestión muy buena, o sea, calificó al Lautaro como el hijo bastardo del MAPU. O sea, cómo esta gente del MAPU, no sé, pues esta gente... el mismo Correa y otros, se dejaron morir a este hijo bastardo en una esquina, digamos, y nunca lo reconocieron. O sea, siempre nos topamos con Correa en estas conversaciones. O sea, siempre Correa es un personaje en el presente de los 90 sobre Correa. La biografía de Correa ya. Ahí está. Ese es el gran libro que no se ha escrito. La biografía no. O sea, de alguna manera, este abogado que ahora fue elegido diputado, Garín, Renato Garín, escribió este libro El Lobby Feroz, donde él hace por primera vez se hace, ¿cacha? Estamos ya en el año 2017-18, cuando él saca el libro en el 2017 han pasado, ¿cuánto? 25 años desde que irrumpe esta figura de Correa en el mundo de la política. Y él es el primero en hacer como un intento biográfico en una parte de su libro de este Correa menos conocido, este Correa que fue un seminarista, que estaba muy ligado a la Iglesia Católica,
que fue parte del MAP, etcétera, es como, pero que después forma parte del establishment político chileno, se transforma en una especie de Kissinger a la chilena, es como, es súper interesante la imagen de él. También nombrado muy cariñosamente por Carlos Uneos, el caradima de la política. Muy cariñosamente lo nombró. Volviendo al tema del libro y para poder finalizar la conversación, ¿qué podemos decir más de Operación Requiem, según el autor, obviamente? ¿Qué podemos decir del libro? Que también tiene historias satelitales, tiene una historia, el protagonista tiene una crisis matrimonial, que eso también es interesante. En los años 90 muchas parejas rompieron porque se impone esta normalidad, ya no está esa tensión, está esa adrenalina que tenían, digamos, los dirigentes de la izquierda en la dictadura. Llegamos a esta normalidad, hay que, entre comillas, trabajar, ganar plata, y las parejas empiezan a deshacerse. Yo me acuerdo que muchas parejas amigas de mis viejos, por ejemplo, que eran de izquierda, se separaron en los años 90, los primeros años 90, ¿no? Y bueno, está la crisis matrimonial, ese es un aspecto, y que no solamente está en el protagonista, sino que tú te fijas bien en el general Gorostiaga y su señora. Está este silencio de la familia militar también ahí entre medio, que es muy interesante. Entonces creo que hay historias que también rodean a la búsqueda de Verónica G, que también son bastante interesantes. ¿Es el saludo de los 90 que no se le ha hecho? Operación Requiem, yo espero que sea el saludo de los 90, porque se transforma en una novela bien leída. Ya, sí. Un saludo de los 90, patente en eso. Bueno, yo quiero hacer una pregunta, ya desde el punto audiovisual. Si tú ¿cómo musicalizarías? ¿Cuál sería la banda sonora? La banda sonora del libro. ¿Sabes que hay una serie, la serie está sobre tengo como muy patente la banda sonora de esta película, esta serie de película que se hizo sobre Carlos, el Chacal. No sé si la vieron ustedes, que es una película franco-alemana, española, y está New Order, tiene toda esa banda sonora de los años 80. Ahí no sé, ocuparía más banda sonora de los años 80, no sé por qué, como trasladada a los años 90. Sí, esa banda sonora de esa película en particular me llama mucho la atención. Pero así grupos en particular no se me vienen. No tiene como una no se me vienen a la cabeza. Implícita, porque cuando uno le pasa, cuando uno está leyendo un libro de este tipo, empieza de repente implícitamente o intrínsecamente empieza a musicalizarlo, sí, a tener asociaciones libres con porque leerlo así es como empezar a meterse en el guión de una película. Sí, claro. Entonces uno intrínsecamente se mete en eso. ¿Qué es lo que escuchaba yo? O cuando en esa época, ¿qué escuchaba? ¿Qué es lo que exacto? Ahora me imagino como música así como bien power, por ejemplo, Fiscales ad hoc, ¿cachai? Ese tipo de música más punky, ¿cachai? Como sobre todo para las escenas de persecuciones. El personaje de repente cae en el alcoholismo, este personaje es como bien estereotipo de los personajes policiales medio atormentados, digamos. Pero yo ocuparía esa como una banda sonora pesada. ¿Alguien más que quisiera agregar algo? Bueno, Operación Requiem de Juan Pablo Sáez, un saludo a los 90, es un ejercicio bastante interesante acerca de, obviamente, la inspiración sobre la historia de la mujer metralleta, pero también un saludo o un norte acerca de qué sucedía en Chile en los 90. Y eso es todo lo que puedo decir. Es de Reservoir Books y yo, como siempre, en Merced 76, la casa que leo forestal, el muladar mental que todo ñoño lector quisiera tener. Juan Pablo, gracias por rato para poder conversar, para poder hablar del libro, hablar de los 90 y hablar un poco de historia. Súper interesante hablar de literatura, música, cine. Y en el fondo hablar un poco de todo y un poco de nada. Sí, gracias. A ustedes, para los presentes, gracias, y a quienes nos están viendo, gracias. Saludos, Daniel, nos vemos.